Norris silbó y permaneció en silencio por unos cuantos minutos, las manos en la espalda mirando hacia la oscuridad. Alan, ¿por qué se supone que debemos asistir a estas malditas autopsias como sea?, preguntó al fin. Protocolo, me imagino, dijo Alan, pero era más que eso, al menos para él. Si te inquietaba la apariencia de un caso o la percepción que te originaba, como le inquietaba la apariencia y la percepción de éste, podrías observar un detalle que sacaría tu cerebro de la posición de neutral y lo pondría en una de las velocidades de avance. Podrías ver un clavo en el cual colgar tu sombrero. Bueno, entonces creo que es hora de que el condado contrate a un oficial de protocolo, refunfuñó Norris y Alan se rió. Sin embargo, en su interior no se reía. Y no solo porque lo ocurrido iba a afectar profundamente a Polly durante los siguientes días. Había algo en el caso que no estaba correcto. Por encima parecía que todo coordinaba, pero abajo, en el sitio donde habitaba el instinto y se esconde algunas veces, incluso la teoría de los marcianos parecía tener más sentido, al menos para Alan. ¡Hey, vamos! ¿No se lo acabas de describir a Norris de la A a la Z en el tiempo que lleva a fumarse un cigarrillo? Sí, en efecto, eso era parte de su malestar. ¿Dos mujeres, aunque una estuviese medio chiflada y la otra fuera una víbora, se encontraban en la esquina de la calle y se hacían trizas como un par de adictos al crack con una sobredosis? ¿Por razones tan simples? Alan no lo sabía. Y porque no lo sabía, lanzó el cigarrillo a lo lejos y empezó a repasar de nuevo todo el incidente. 2. Para Alan el caso empezó con una llamada de Andy Clutterbuck. Alan acababa de apagar el partido de los Patriotas contra los Jets. Los Patriotas iban abajo por un tanto y un gol de campo, y el segundo cuarto tenía menos de 3 minutos de edad, y se estaba poniendo la chamarra cuando sonó el teléfono. Alan tenía la intención de ir a cosas necesarias para ver si estaba el señor Gaunt. Incluso era posible, suponía Alan, que se encontrara ahí con Polly. Después de todo, la llamada de Claude había cambiado los planes por completo. Eddie Warburton, dijo Claude. Colgaba el teléfono en el momento en que él, Claude, regresaba del almuerzo. Había una bronca en la sección de las calles con árboles del pueblo. Mujeres que peleaban o algo así. Sería conveniente, había dicho Eddie, que Claude llamara al comisario y le informara del problema. ¿Qué diablos hacía Eddie Warburton contestando el teléfono de la oficina del comisario?, preguntó Alan irritado. Bueno, me imagino que cuando vio que estaba vacía la oficina del despachador, pensó... conoce el procedimiento tan bien como todos nosotros. Cuando no hay nadie en la oficina del despachador, se deja que el bastardo canalice las llamadas que llegan. Ignoro por qué contestó el teléfono, dijo Claude, con una impaciencia apenas disimulada. Pero no creo que eso sea lo importante. Hace 4 minutos, cuando estaba hablando con Eddie, recibí la segunda llamada reportando el incidente. Una anciana, no tengo su nombre, o estaba demasiado alterada para dármelo, o sencillamente no quiso hacerlo. De cualquier forma, dice que se dio una pelea muy seria en la esquina de Fort y Willow. Fue entre 2 mujeres. La persona que llamó dice que usaron cuchillos. Agregó que aún están ahí. ¿Peleando todavía? No, caídas ambas. La pelea ya terminó. Bien. La mente de Alan empezó a engranar con toda rapidez,
como un tren express que gana velocidad. ¿Registraste la llamada, Claude? Por supuesto. Bueno, Siron está de servicio, ¿verdad? Dile que vaya para allá de inmediato. Ya lo hice. Dios te bendiga. Ahora llama a la policía del estado. ¿Quieres la unidad de investigación criminal? Todavía no, por ahora. Solo infórmales lo sucedido. Te veré ahí, Claude. Cuando llegó a la escena de los homicidios y vio que la extensión del daño, Alan se comunicó por radio con el cuartel general de la Policía Estatal en Oxford y les pidió que enviaran una unidad de investigación criminal cuanto antes, 2 si era posible. Para entonces, Claude y Siron Thomas estaban de pie frente a las mujeres caídas, con los brazos extendidos, ordenándoles a los curiosos que regresaran a sus casas. Norris, en cuanto se presentó, dio un vistazo y luego sacó un rollo de cinta amarilla marcada escena del crimen, no cruce, de la cajuela de la patrulla. La cinta estaba cubierta con una espesa capa de polvo, y Norris le confesó más tarde a Alan que no había estado seguro de que pegara, de tan vieja que era. Sin embargo, sí había pegado. Norris la adhirió a los troncos de los árboles, de los robles, formando un triángulo alrededor de las 2 mujeres, que parecían estar abrazándose al pie de una señal de alto. Los espectadores no habían regresado a sus casas, pero se retiraron a sus propios céspedes. Había cerca de 50, y el número crecía mientras se cruzaban llamadas, y los vecinos acudían presurosos a ver los restos. Andy Clutterbuck y Siron Thomas se veían casi lo bastante nerviosos como para que sacaran las pistolas y empezaran a disparar tiros de advertencia. Alan comprendía su estado de ánimo. En Maine, el Departamento de Investigación Criminal de la Policía del Estado es el que se ocupa de las investigaciones de asesinatos, y la etapa más espeluznante para las policías insignificantes, la mayoría por lo general, es la que transcurre entre el descubrimiento del crimen y la llegada del Departamento de Investigación Criminal. Los policías locales y la policía montada del condado saben perfectamente que es la etapa en que con más frecuencia se rompe la llamada cadena de evidencia. Asimismo, la mayoría de ellos saben que lo que suceda durante esa etapa será escudriñado minuciosamente por los peritos de salón, sobre todo los pertenecientes a la judicial y a la oficina del procurador general, quienes están convencidos de que los policías de poca monta, incluso los chicos del condado, son un montón de asistentes torpes y desmañados. Como remate, esos grupos silenciosos de personas de pie en los céspedes, al otro lado de la calle, resultaban escalofriantes. A Alan le recordaban los zombies en Amanecer de los Muertos. Sacó el altavoz activado con baterías del asiento trasero de la patrulla y les pidió que se metieran a sus casas de inmediato. Lo obedecieron con renuencia. Enseguida revisó de nuevo el procedimiento en la cabeza y llamó por radio a la oficina de despachos. Sandra Macmillan había acudido a encargarse de las tareas. No era tan eficiente como Sheila Brigham, pero a quien le dan no escoge. Y Alan estaba seguro de que en cuanto Sheila se enterara de lo sucedido, iría a la oficina lo antes que pudiera. Si no la impulsaba el sentido del deber, lo haría la curiosidad. Alan le pidió a Sandy que localizara a Ray Van Allen. Ray era el investigador médico de emergencia del condado de Castle Rock y forense del condado también. Y si era posible, Alan quería que estuviese en la escena del crimen cuando llegara el Departamento de Investigación Criminal. «Entendido, comisario», dijo Sandy con aire de importancia. «Fuera».
Alan volvió a donde se encontraban sus oficiales. ¿Quién de ustedes verificó que están muertas las dos mujeres? Claude y Sid Thomas se miraron el uno al otro con sorpresa incierta, y Alan sintió que se le iba el alma a los pies. Un punto para los peritos del salón. Tal vez no. Todavía no llegaba la primera unidad de investigación criminal, aunque podía oír que se acercaban más sirenas. Alan se agachó y pasó bajo la cinta hasta la señal de alto, caminando de puntillas como un chico que trata de salir de casa después del toque de queda. La sangre derramada estaba mayormente encharcada entre las víctimas y el arroyo lleno de hojas, junto a ellas. Pero un fino rocío de gotas, lo que los chicos de la oficina forense llamaban salpicadura posterior, punteaba el área alrededor de los cuerpos, en un círculo desigual. Alan se arrodilló con una pierna justo fuera del círculo. Estiró una mano y descubrió que si se inclinaba hacia adelante, en el mismo punto de equilibrio, con un brazo extendido, alcanzaba a tocar los cadáveres. No tenía la menor duda de que eso eran. Volvió la mirada hacia Sid, Norris y Claude. Estaban apiñados en un nudo, mirándolo con los ojos muy abiertos. «Tómenme una fotografía». Claude y Seaton lo miraron como si hubiese dado una orden en tagalo, pero Norris corrió a la patrulla de Alan y buscó en la parte trasera hasta que encontró la vieja Polaroid, una de las que usaban para tomar fotografías de las escenas de crímenes. Cuando se reuniera el comité de asignaciones, Alan planeaba pedir por lo menos una cámara nueva, pero esta tarde parecía que el comité de asignaciones carecía por completo de importancia. Norris regresó a toda prisa con la cámara, enfocó y disparó. El mecanismo emitió un gemido. «Será mejor que tomes otra para que estemos seguros», dijo Alan. «Toma también a los cadáveres. No permitiré que esos sujetos digan que rompimos la cadena de evidencia. Que me condene si lo hago». Estaba consciente de que su voz transmitía un tono belicoso, pero no había nada que pudiera hacer al respecto. Norris tomó otra fotografía para certificar la posición de Alan fuera del círculo de evidencia y la forma en que yacían los cuerpos al pie de la señal de alto. A continuación, Alan se inclinó cautelosamente hacia adelante de nuevo y colocó los dedos en el cuello manchado de sangre de la mujer en la posición superior. No había pulso, desde luego, pero después de unos segundos, la presión de los dedos ocasionó que la cabeza se separara del poste y se volviera hacia un lado. Alan reconoció a Neri de inmediato y pensó en Polly. «Oh, Jesus», pensó con tristeza. Enseguida prosiguió con el proceso de comprobar el pulso de Wilma. Aunque ésta tenía una cuchilla enterrada en el cráneo, sus mejillas y frente estaban salpicadas con pequeños puntos de sangre. Se veían como tatuajes paganos. Alan se puso de pie y volvió al sitio donde sus hombres estaban de pie, en el otro lado de la cinta. Parecía que no podía dejar de pensar en Polly, y sabía que eso estaba mal. Tenía que sacársela de la mente o iba a chingar este asunto con seguridad. Se preguntó si algunos de los papamoscas que se acercaron habría identificado a Neri. De ser así, Polly se enteraría antes de que él pudiese llamarla. Deseaba desesperadamente que no se le ocurriera venir a contárselo por sí misma. Que no se le ocurriera venir a constatarlo por sí misma. «No te puedes preocupar por eso ahora», se amonestó con severidad. «Por las apariencias tienes un doble asesinato en las manos». «Saca tu libreta», le dijo a Norris.
Tú eres la secretaria del club. Jesus, Alan. Ya sabes lo malo que es mi ortografía. Tú escribe nada más. Norris le entregó la Polaroid a Claude y sacó la libreta del bolsillo trasero. Se le cayó un bloc de advertencias de tráfico con su nombre impreso en la parte inferior de cada hoja. Norris se agachó, recogió el bloc de la acera y lo guardó distraído en el bolsillo. Quiero que anotes que la cabeza de la mujer en la posición superior, designada víctima 1, descansaba contra el poste de la señal de alto. Cuando verificaba el pulso, la empujé por accidente. Qué fácil es caer en la jerga policíaca, pensó Alan, en la cual los autos se convierten en vehículos y los maleantes se convierten en responsables, y las personas que mueren en el pueblo se convierten en víctimas designadas. La jerga policíaca, la barrera corrediza de cristal. Se volvió hacia Claude y le pidió que fotografiara la segunda configuración de los cadáveres. Sintiéndose extremadamente aliviado de que Norris hubiese documentado la posición original antes de que tocara a las mujeres. Claude tomó la fotografía. Alan se dirigió a Norris de nuevo. Quiero que anotes además que cuando se movió la cabeza de la víctima 1, la pude identificar como Letitia Koff. Seaton silbó. ¿Quieres decir que es Nettie? Sí, eso es lo que quiero decir.